Tenga la Biblia abierta entonces en el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 12. Enseguida vamos a estar leyendo ese capítulo. Hoy vamos a iniciar una serie de 2 encuentros hablando sobre el tema de la autoridad, ¿no? Y cómo entiende Dios al concepto de autoridad. Todos entendemos de qué hablamos cuando hablamos de autoridad, ¿no es cierto? Igualmente, a mí me gusta buscar en el diccionario los términos para encontrar preciso la definición. La Real Academia Española define la autoridad como la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando, ¿no es cierto? Uno puede encontrar autoridad, puede encontrar una figura de autoridad en cuanto lugar acceda. Según nos movamos, en cualquier ámbito, según nos movamos, existe una figura de autoridad. Si usted va manejando con su auto por la calle y lo para un policía de tránsito, ¿qué tiene que hacer? Ojo lo que va a decir, ¿eh? Tiene que parar, ¿no? Baja la ventanilla y ¿qué hace? Saluda, ojo lo que va a decir. Saluda, buen día oficial, y entonces le piden los papeles del auto, la licencia, lo que habitualmente sucede, ¿no? Es autoridad en ese momento. Yo me preguntaba esta semana, ¿no?, si nos cuesta o nos resulta fácil a los argentinos aceptar la autoridad. ¿Qué piensa usted? ¿Nos cuesta o nos resulta fácil? ¿Cuesta? ¿Todos piensan lo mismo? Bueno, vamos a cerrar un poco más la pregunta. Ahora, ¿a usted le cuesta o le resulta fácil? Quedan exentos algunos que no hayan nacido en territorio argentino, ¿no? ¿Cómo cambia, ¿no?, el panorama cuando cerramos y le hacemos esa pregunta más personal? Dejo a cada uno que la responda en su interior, si nos resulta fácil o nos cuesta aceptar la figura de autoridad. Yo pensé 3 ejemplos de autoridad, ¿no? Los 3 ejemplos de autoridad más comunes se dan en 3 tipos de relaciones. Algo de esto hablaba Claudio el domingo pasado. La primera que se me viene a la mente es padre e hijo, ¿no? Muchos de ustedes son padres y también hay muchos jóvenes acá que conviven todavía en casa de sus padres, ¿no? Obviamente jóvenes y adolescentes. Y es un conflicto común, ¿no? Todos los que tienen hijos adolescentes seguramente saben de esto. Yo ya me estoy preparando para eso, ¿no? Y es un conflicto común, el choque con la autoridad de mi padre, de mi madre, ¿no? Respetar la autoridad de los padres es todo un desafío para los jóvenes. Pero la Biblia manda esto. En Efesios dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, ¿no? Un mensaje para todos los jóvenes. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Para los jóvenes. Es una etapa difícil, pero en la que tenemos que luchar para que esto sea verdad en nuestra vida. El respeto por la autoridad a nuestros padres es algo que manda Dios en la Biblia. La segunda relación en la que vemos el concepto de autoridad, que muchas veces entra en conflicto, es la de jefe y empleado, ¿no? Y no me voy a detener mucho tiempo acá, pero es una historia de mucha tensión por los diferentes intereses. No digo que siempre sea así, pero muchas veces vemos que el conflicto se da con la autoridad. Y la tercera, y en la que sí me quiero detener un instante, es la de docente y alumno, ¿no? Yo sé que acá hay muchos docentes. Y me sorprende, y uno mira para atrás, y me sorprende cómo hemos ido perdiendo con el paso de los años, 20, 30 años para atrás, capaz menos también, hemos ido perdiendo el concepto de autoridad en las aulas, ¿no es cierto? O sea, ha ido perdiendo eso. El sistema mismo ha ido atentando contra este concepto, muchas veces socavando la autoridad del docente por las políticas que les bajan. Yo charlaba estas últimas semanas con algunos docentes y con todos encontré la misma respuesta, ¿no? Y ellos me contaban diferentes ejemplos, diferentes situaciones que les han tocado vivir en donde han ido comprobando que ese concepto de autoridad dentro del aula se ha ido perdiendo a manos del docente, lamentablemente, ¿no? Y hoy entonces nos encontramos con situaciones tristemente, con realidades tan tristes, que es que un docente muchas veces es maltratado verbal y hasta físicamente, ya no solo por un alumno, sino también por la familia, ¿no? Entonces ya es común cada tanto prender el noticiero y que un padre fue a increpar o a maltratar a un docente por el hecho de que desaprobó a su hijo y cosas por el estilo, ¿no? Cosas que cuando yo cursaba primaria, secundaria, no se nos cruzaba por la cabeza. Yo nunca imaginé que mi padre pudiera llegar a ir a hablar mal a algún docente, porque esas cosas no pasaban, porque los docentes eran respetados. Y hoy lamentablemente vamos en un camino que se ha ido perdiendo ese respeto por la figura de autoridad de los docentes. Hace un ratito hablábamos de la policía de tránsito, ¿no? Policía, cualquier fuerza de seguridad son autoridad en nuestra sociedad. Hace algunos meses
veía en redes sociales y se hizo muy viral, se vio por todos lados, en cualquier portal de noticias y demás, un video, ¿no?, donde un joven le tiraba un piedrazo en la cara a un policía que estaba distraído, que no estaba mirando hacia ese lugar. Entonces el piedrazo de un tamaño considerable. Y obviamente lo lastimó, gracias a Dios no fue de gravedad, pero sí lo lastimó, ¿no? Y ese video circuló durante un tiempo por muchos portales, por muchas redes sociales y demás. A mí me llamaba mucho la atención porque ese video se hace viral, pero más me llamó la atención cuando uno entra y ve los comentarios de la gente que interactúa con ese tipo de videos, ¿no? Y créame que el 80-90% de los comentarios eran comentarios en los que se festejaba esa actitud, ¿no? Se celebraba lo que ese joven había hecho. Yo me pregunto por qué estos videos se hacen virales, por qué la gente que interactúa con este tipo de videos, en su gran mayoría, no digo que todos, pero en su gran mayoría tienen ese tipo de comentarios festejándolos. Y bueno, llego a la conclusión de que estas cosas pasan porque vivimos en una sociedad que se acostumbró a romper las reglas, ¿no? Y que continuamente nos baja el mensaje de que hay que rebelarse ante las autoridades, y nuestra sociedad considera revolucionarios a aquellas personas que se levantan contra las autoridades establecidas, ¿no? Y festeja a este tipo de personas. Y lamentablemente ese es el mensaje que le bajan también a nuestros jóvenes, que ese es el camino a seguir. Esta mañana, a la luz de la palabra de Dios, vamos a intentar ver qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios siente acerca de un tema tan delicado como es la autoridad. ¿Tiene usted su Biblia abierta ahí en Números 12? Vamos a leer. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés. Estoy en el primer versículo, ¿no? Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés, porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros, y el Señor lo oyó. En realidad Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y María, vayan ustedes tres a la tienda del encuentro, esto es al tabernáculo, y los tres fueron allá. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que les voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones, y le hablo en sueños, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro. Y si él me ve cara a cara, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, por favor, mi señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió, si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Hasta acá nada más en la lectura de la Biblia esta mañana. Podemos diferenciar en este pasaje que leímos claramente dos tipos de actitudes bien marcadas. Por un lado vamos a tener la actitud humana, ¿no? La actitud que tienen María y Aarón, y además la actitud distinta que va a tener Moisés. Y por otro lado la actitud divina, cómo Dios se va a comportar en este episodio, ¿no? Vayamos primero a la actitud humana, la murmuración, que es la actitud en la que caen María y Aarón. ¿Qué es murmurar? Yo creo que todos entendemos qué es murmurar, ¿no? Hablar en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Más claro, hablar mal de una persona que no está presente. Esa es la definición de murmuración. ¿Cuáles son las características principales de la murmuración que se desprende de la definición del término, ¿no? Bueno, la murmuración nunca es frontal. Nunca es frontal, ¿no es cierto? Allí vemos a María y Aarón hablando mal de Moisés. Moisés no estaba presente cuando ellos hablan, ¿no? La murmuración siempre manifiesta una queja o un disgusto por un tema puntual. Y ellos estaban disgustados porque aparentemente querían tener un poquito más de preponderancia dentro de las decisiones que se tomaban
en el liderazgo del pueblo. Dicen, María dice, bueno, Dios no habló solamente con Moisés, habló también con nosotros. ¿No? Y la tercera característica que yo tomo de la murmuración es que siempre es un ataque cobarde, que busca destruir y que generalmente esconde una segunda intención. Ahora, antes de detenernos acá en el texto que leímos de Números 12, siempre es conveniente para entender qué es lo que está pasando, analizar un poquito el contexto, ver qué es lo que venía sucediendo. Y si nos retrocedemos un capítulo, vamos al capítulo 11, yo lo invito a que después lo lea en su casa, usted se va a encontrar con un Moisés que viene golpeado, emocionalmente golpeado, ¿no? Que estaba padeciendo, que estaba sufriendo al pueblo de Israel. Usted sabe que la característica principal del pueblo de Israel es la queja, ¿no? En varias ocasiones usted va a encontrarse a lo largo del Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel se queja por diferentes motivos, ¿no? Y Moisés en este caso está sufriendo la queja del pueblo, él era el receptor de esa queja, ¿no es cierto? Las quejas obviamente estaban dirigidas a Dios. Y entonces vemos que la murmuración de María y de Aarón es una actitud oportunista. Ya nos vamos a detener un poquito en esto del oportunismo más adelante. Lo concreto era que era un momento de debilidad de Moisés. Él pasaba por un momento difícil a nivel personal, no la estaba pasando bien. Estaba lidiando con la carga de un pueblo quejoso, ¿no? ¿Por qué se quejaba en esta oportunidad del pueblo? Porque estaba cansado del maná. Ustedes saben, todo Israel había salido de Egipto, ¿no? Había cruzado el Mar Rojo y estaba peregrinando hacia la tierra prometida por el desierto. Y entonces Dios los va a alimentar con el maná, ese alimento que recibían diariamente, que bajaba del cielo. Después de un tiempo, el pueblo, cansado de comer siempre maná, se queja y pide comer carne. Ahora, hago un paréntesis, no había una necesidad real, no estaban pasando hambre, simplemente ellos estaban cansados de recibir el alimento que Dios les daba, ¿no? Piden comer carne. Y el capítulo, si usted lo lee, va a terminar en que Dios va a mandar una cantidad increíble de codornices para alimentarlos. Y Dios, obviamente, esta actitud le molesta y dice que no les va a dar ni para 1, ni para 2, ni para 10 días, sino para todo un mes entero y que ellos van a terminar hastiados de comer la carne que habían pedido, ¿no? Eso desata la ira de Dios. La ingratitud del pueblo desata la ira de Dios y es Moisés el que tiene que intervenir clamando, ¿sí?, delante de Dios para aplacar el enojo, ¿no? Y Moisés varias veces está así, está en el medio, interviniendo, mediando entre las quejas de un pueblo que iban dirigidas a Dios y Dios que tiene que tolerar a ese pueblo que se queja ingratamente a él, ¿no? Y esa situación de estar ahí siempre intermediando lo lleva a Moisés a sufrir una crisis. Y tal esa situación tan traumática para Moisés que le va a pedir a Dios morirse, ¿sí? Si usted tiene abierta ahí la Biblia, en el capítulo número 11 de Números, en el versículo 10, yo voy a leer un par de versículos. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Ahora Moisés le va a hacer una serie de preguntas a Dios para las que él no encuentra respuestas. Dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Y él va a terminar diciendo, los últimos 2 versículos son tremendos, porque dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si lo haces así tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, ¿no? Ahora, si usted se detiene en este fragmento que leímos, se encuentra con un Moisés que está totalmente sobrepasado, ¿no? Un hombre que le está abriendo su corazón delante de Dios y le está diciendo todo lo que siente, ¿no? Hay algún comentarista que lo trata a Moisés de exagerado por este pedido final de que le quite la vida. Yo respeto mucho, obviamente, la opinión, pero no la comparto 100% porque creo que es no entender lo que estaba pasando por el corazón de un hombre que estaba totalmente desbordado, ¿no? Y muchas veces nosotros nos podemos sentir así. No me refiero al pedido final, pero sí al sentir que muchas veces hay situaciones que nos desbordan, que no sabemos cómo afrontarlas, que no encontramos la salida, nos encontramos en un lugar oscuro sin encontrar la salida para seguir adelante. Y yo creo que Moisés en ese momento se sienta delante de Dios y le dice a Dios, Señor, yo ya no puedo más, esto me supera, ¿no? Y es en este contexto
¿no? En el contexto en el que este hombre está pasando por esta situación, que Moisés está pasando por esto, en el que sus hermanos, María y Aarón, van a hablar mal del siervo de Dios, que es el capítulo 12 que leímos. ¿No? Yo creo que es sumamente importante no perder de vista ese detalle. Moisés no era solo un hombre, era el siervo de Dios. Y cuando digo siervo lo pongo con mayúsculas. Moisés era el siervo de Dios, gran hombre de Dios. Sí, había cometido un error tremendo y había tenido que pagar por ese error y había estado 40 años lejos de su tierra, ¿no? Y es Dios el que lo va a buscar y le dice, yo quiero usarte, ¿sí? Porque ya entiendo que ya tuviste el tiempo necesario para pensar en lo que hiciste y que sos otra persona hoy, ¿no? Moisés no era solo un hombre, era el siervo de Dios. Y esto es lo que ni María ni Aarón toman en cuenta, ¿sí? Cuando ellos murmuran, ellos están viendo al hombre, no están viendo al siervo. Ellos ven a ese hombre que estaba ahí guiando al pueblo, pero no ven al siervo de Dios que estaba en Moisés. Ese es su grave error, ¿no? Moisés, todos saben, era el hermano menor de ambos. Y en el ámbito de la familia, ellos podían reprocharle el hecho de haberse casado con una mujer extranjera. Solamente en el ámbito familiar. Pero en el llamamiento y en la obra de Dios, tanto María como Aarón debían someterse a Moisés, que era la autoridad puesta por Dios para guiar a su pueblo. Dice la Biblia, María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer extranjera, dice con una mujer cusita, la versión 60. Ahora, vemos que tanto María como Aarón mezclan los asuntos y entonces murmuran contra Moisés. Y ellos le facturan una vieja cuenta del pasado a su hermano, del pasado y del ámbito familiar, sin entender que lo que estaban haciendo era hablar mal de una autoridad delegada por Dios. Dios había puesto a Moisés en ese lugar. Ahora, hoy hablábamos de que una de las características de la murmuración es que esconde por lo general una segunda intención. Y la realidad en María y Aarón era otra. Sus palabras escondían una segunda intención, que era la de tomar más protagonismo en el liderazgo del pueblo. El versículo 2 dice, además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros. ¿No? Pero me gusta cómo termina el versículo 2, porque dice, y el Señor lo oyó. ¿No? Porque Dios oye todas las cosas que decimos, conoce nuestros corazones. ¿Cuál es la enseñanza que yo tomo para mí de este pasaje en particular? Que las situaciones de conflicto deben resolverse en el mismo momento en que se presentan. Muchas veces dejamos pasarlas, ¿no? Y entonces temas no resueltos del pasado van generando una grieta en el corazón de las personas, van acumulando sentimientos negativos y en algún momento eso sale a la luz, termina saliendo a flote, ¿no? Y María y Aarón sacaron a relucir cosas del pasado de Moisés para pegarle. Hoy decíamos que ellos fueron oportunistas, ¿no? María y Aarón fueron oportunistas con el siervo de Dios. ¿Qué significa ser oportunista? Que aprovecha hábilmente las oportunidades, ¿no? Se puede ser oportunista y aprovechar hábilmente la oportunidad para algo bueno y también para algo malo. Y en este caso, ellos actúan con un dejo de malicia. Ellos vieron la oportunidad para pegarle a Moisés y lo hicieron. Mire usted este detalle. No hablaron mal de Moisés después de sacar al pueblo de Egipto y de cruzar el Mar Rojo, ¿no? Es decir, toda esa secuencia de que las plagas, que el pueblo va saliendo de Egipto, que cruza el Mar Rojo, que entra al desierto, es grandiosa, ¿no? Es hasta cinematográfica. Y obviamente los milagros son de Dios, pero la cara visible de esos milagros es Moisés, ¿no? Y humanamente hablando, Moisés en ese momento estaba en la cresta de la ola. Ahora, ellos no eligen ese momento para criticar a Moisés, para murmurar de Moisés, ¿no? Esperan un momento de debilidad, que es la partecita que leímos, donde yo lo imagino arrodillado delante de Dios, diciéndole todo lo que le dice. Bueno, estaba pasando por una crisis y le pegan, ¿no? Esperaron ese momento de debilidad para castigarlo con sus palabras. Estas palabras de María y de Aarón nos deben llevar a reflexionar seriamente, porque nadie está exento de incurrir en esta grave falta. Hermanos, lamentablemente, la murmuración es mucho más común de lo que nosotros creemos, dentro de las iglesias. Son cosas que pasan, que uno no quiere que pasara, pero lamentablemente pasa. Y muchas veces nosotros estamos dentro de esa falta. Y en este caso, Moisés, uno puede creer, bueno, va a sufrir murmuración de un enemigo. Sufre la murmuración de parte de sus dos hermanos de sangre. Si la gente que más cercana estaba a él es la que termina murmurando de él. El sabio Salomón por algo fue sabio y dice en los Proverbios 13, el que guarda su boca, guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. Y nos deja uno de sus tantos y sabios consejos
para saber cómo conducirnos en este tipo de situaciones, ¿no? Esa es la actitud humana de tanto María y Aarón que caen en la murmuración. Vamos a ver la actitud divina, que es la actitud que va a tomar Dios en este pasaje. Él va a hacer una defensa de su autoridad, ¿no? Y es muy interesante cómo continúa la historia, porque nos habla de dos cosas muy puntuales. Nos va a hablar de cómo actúa Dios, cómo se comporta Dios, pero también de lo que hace Moisés, ¿no? La palabra de Dios define a Moisés como un hombre muy manso, dice la versión 60, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y Dios habló, que leímos, dice el hombre más humilde del mundo, ¿no? Dos definiciones que nos pintan de cuerpo entero quién era Moisés. Ahora, a mí me gusta Moisés porque él entendía, por lo menos en esta parte de su vida, una verdad, él entendía perfectamente una verdad espiritual que es clave que conozcamos. Él sabía que debía ser manso, que debía ser humilde, elija usted el término que más le guste, en lo que a él se refería. Es decir, cuando estaba en juego el honor del nombre de Moisés, lo vemos que él se calla la boca, ¿no? Se comporta como el hombre más manso sobre la tierra, como el hombre más humilde del mundo. Mostró una enorme paciencia y una gran templanza ante tal ataque. Él no intentó defenderse de ningún modo. No es que dice, después de que Dios lo llama a la reunión y Dios habla y da su veredicto, dice, bueno, Señor, yo quiero ahora hablar y hacer mi propia defensa. Moisés se queda callado. Sabía perfectamente, y esta es la verdad espiritual que él entendía, que su defensa estaba en las manos de Dios. Él tenía claro eso. Ahora, este hombre, que cuando su honor estuvo en juego se comportó así, ¿no? Fue un hombre totalmente distinto cuando el tema en cuestión fue el honor de Dios, ¿no? Cuando el tema en cuestión fue el honor del nombre de Dios, Moisés fue el hombre más celoso de todos. Éxodo 32, lo invito a que después lo repase, ¿no? No hay mejor ejemplo que esto cuando el pueblo va a adorar el becerro de oro. Entonces Moisés está en el monte con Dios y con las tablas, y Dios es el que le tiene que decir, volvé, bajá del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está pervirtiendo, se está corrompiendo y está adorando a dioses falsos. Y entonces Moisés baja, y cuando baja y ve todo lo que el pueblo estaba haciendo, que estaba deshonrando el nombre de Dios, dice que muestra todo su furor, ¿no? Porque se estaba deshonrando el nombre de Dios, y Moisés no estaba dispuesto a permitirlo. Ahora, tenemos a la misma persona, nos muestra dos semblantes, ¿no? Dos actitudes. Cuando se deshonra su propio nombre, él se queda callado, porque sabe que la defensa está en manos de Dios. Sabe que Dios lo va a defender. Cuando se deshonra el nombre de Dios, él muestra todo su carácter. Volviendo a nuestro pasaje, decíamos, él no tiene por qué defenderse porque Dios lo va a hacer, Dios lo estaba haciendo. Y la enseñanza que yo tomo también de esto es que es la importancia de poner nuestros asuntos, nuestras cargas personales en manos de Dios. Algo que todos sabemos, ¿no? Que Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar, que pongamos nuestras cargas en las manos de Él, pero que muchas veces no hacemos correctamente, que decimos, sí Señor, pongo esto en tus manos, pero después seguimos pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y no lo podemos soltar. Hermanos, muchas veces vamos a sufrir injusticias, como las que les tocó sufrir a Moisés en este caso. La enseñanza que nos deja este pasaje es la de quedarnos en paz, sabiendo que Él defiende a sus siervos. Ahora, ¿qué me toca a mí? Poner eso en las manos de Dios, pero tengo que comportarme como un verdadero siervo de Dios. Si yo pretendo que Dios me defienda como lo defendió a Moisés, tengo que ser el más fiel de todos sus siervos, como Dios define a Moisés. Hace algunas semanas, el pastor Salvador comentaba una anécdota de cuando charlaba con Caballero Yokú y él le preguntaba cómo se sentía cuando de alguna manera se sentía injustamente criticado. Y recuerdo que el pastor nos contaba la respuesta del pastor Caballero Yokú, que él decía, el pasaje de Hechos, que dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con vos, ¿no? Y creo que esto es un poco de eso también, de entender de que yo voy a poner las cargas y mis preocupaciones y cualquier situación en las manos de Dios y voy a estar enfocado en lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver la actitud de Dios. Decíamos, ¿cómo se comporta Dios? Y creo que esta es la parte más sustanciosa del pasaje, ¿no? Dios oye las palabras de María y de Aarón y defiende a su siervo. Esta es la actitud de Dios, la defensa de su autoridad. Hermanos, la ofensa a un siervo de Dios no pasa por alto a los ojos de nuestro Señor.
La ofensa a un siervo de Dios no pasa por alto a los ojos de nuestro Señor. Yo creo que esto es algo para recordarlo siempre, ¿sí? Esto es algo que Dios se los va a hacer saber a María y Aarón. Los convoca a una reunión en el tabernáculo, a los tres, una reunión de imprevisto. Yo me imagino a Moisés yendo sin saber qué estaba pasando, ¿no? Y Dios va a marcar una distinción entre los roles que ocupaban María y Aarón por un lado y el rol que ocupa Moisés por otro. Y les deja bien en claro que no es tolerable para Dios una falta de respeto a la autoridad por él designada. Y no nos olvidemos que Moisés estaba ahí porque Dios lo había puesto en ese lugar. Y porque Dios lo había ido a buscar. Y porque Dios le había dicho, vos vas a hacer esto por mi pueblo. Ahora, prestemos atención a estos datos. Ni María ni Aarón eran dos personas cualquiera dentro de la organización, del organigrama del pueblo de Israel. María era líder de las profetisas de Israel y Aarón era sumo sacerdote. Tenían cierta preponderancia dentro de la organización del pueblo, ¿no? Pero evidentemente su corazón no estaba totalmente satisfecho, buscaban más. Pero Moisés era el siervo escogido por Dios para guiar a su pueblo, dijimos. Dios va a destacar la fidelidad de su siervo, ¿no? No solamente lo defiende, sino que además lo alaba delante de sus detractores. Él va a decir, pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos, y con él hablo cara a cara y en un lenguaje claro, no hablo por visiones o en sueños. Y si él me ve cara a cara, les dice a María y Aarón, ¿cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? ¿No? Me gusta la claridad de las palabras de Dios, porque Dios siempre es claro cuando habla. El problema somos nosotros que muchas veces malinterpretamos o que no queremos terminar de entender lo que Él nos dice. Y es terminante este versículo, ¿no? Porque dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, ¿no? Y es muy notable y muy claro el límite que les marca Dios. Él no va a permitir que se le falte el respeto a sus siervos escogidos, ¿no? Y tampoco se queda a esperar los argumentos de aquellos que hayan elegido la murmuración como un recurso. No es que dice, bueno, a ver, yo ya dije lo que tenía para decir. A ver, María y Aarón, los escucho. Dios tiene claro lo que nos va a decir. Viene, lo dice y punto, ¿sí? Dice que su ira se encendió y se fue, ¿no? Y se fue, retiró su presencia de ahí. Yo pensaba que antagónicos los semblantes de Dios para con Moisés primero y para con María y Aarón en segundo lugar. Con Moisés hay una defensa y una exaltación de su parte a su siervo, la autoridad que él había designado. Para con María y con Aarón mostrarle su ira y retirarle su presencia. Qué triste debe ser sentir que Dios se enoja con nosotros y que retira su presencia de nosotros. Hermanos, permítame que lea y que comparta con ustedes un fragmento bien cortito del libro Autoridad Espiritual de Watchman Nee, que hace un análisis muy profundo y muy claro acerca de este pasaje. Él dice, la autoridad que Moisés representaba era la de Dios, y nadie puede quitar la autoridad que Dios ha dado. Las palabras rebeldes ascienden al cielo y son oídas por Dios. Cuando Aarón y María pecaron contra Moisés, pecaron contra Dios, quien estaba en Moisés. La ira del Señor se encendió contra ellos. Cada vez que el hombre se pone en contacto con la autoridad delegada de Dios, se pone en contacto con Dios, quien está en esa persona. Y él termina diciendo algo, ¿no? Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. Pecar contra la autoridad delegada es pecar contra Dios. Esto que dice Watchman Nee es lo que nunca pudieron entender ni María ni Aarón. Que al hablar mal de un siervo de Dios, estaban hablando mal de Dios en definitiva, ¿no? Y es lo que tristemente muchos cristianos tampoco entendemos. A mí lamentablemente me tocó ver cómo personas que se dicen, que se llaman cristianos, atentaron contra la autoridad de un siervo de Dios que pasaba un momento personal difícil. Y esto no me lo contó nadie, lo vi con mis propios ojos y lo digo con mucha tristeza. Porque no se trata de tener razón o no tener razón, se trata de respetar la autoridad de un siervo de Dios, que no es más que, en definitiva, respetar a Dios quien está en esa persona, ¿no? Esto nos da el pie para pasar al tercer y último punto de la reflexión de esta mañana, que son las consecuencias de dicha actitud, ¿no? La murmuración trae consecuencias que afectan en el caso del pasaje, al pueblo de Dios, y en nuestro caso, al cuerpo de Cristo. La historia sigue, ¿no? Y vamos a ver
cómo el pecado de María y Aarón trae consecuencias, ¿no? Dios dice que Dios manifestó su ira y el pecado interior de María, algo que nació en su corazón, que fue la murmuración, se exteriorizó en el castigo de Dios, que fue la lepra, ¿no? Entonces, otra vez Moisés tiene que interceder. A pedido de su hermano Aarón, tiene que interceder pidiéndole a Dios que la sane. Y Dios le va a dar la respuesta y le dice que la única manera de ser sanada era ser expulsada del campamento por 7 días. ¿No? Ahora, una falta que en principio podemos creer que solamente atañe a María y Aarón y como víctima a Moisés, solamente 2, 3 personas, algo bien chiquitito, podemos creer que es bien chiquitito, termina repercutiendo seriamente en todo el pueblo, un pueblo numerosísimo que peregrinaba por el desierto. Dice la Biblia en los últimos 2 versículos del capítulo 12, y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. Y tuvo que esperar a que María se reintegrara al pueblo para poder avanzar. Ellos estaban en continuo movimiento, iban peregrinando hacia la tierra prometida. Y el tiempo que María estuvo fuera del campamento, se tuvieron que quedar quietos. El avance de todo el pueblo de Dios, el avance físico en el desierto, se vio detenido por María. Y creo que esto nos deja la tercera gran enseñanza, ¿no? Que es que la murmuración detiene la marcha espiritual del pueblo de Dios. La murmuración detiene la marcha espiritual del pueblo de Dios. Algo que nace en mi interior, que nace en mi corazón, que comparto con alguien murmurando de un tercero que no está presente y que yo creo que eso queda solamente ahí y nada más, termina afectando a toda nuestra congregación, daña al cuerpo de Cristo. Nunca nos olvidemos que Jesús dijo en Mateo: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. En Mateo 12, 36. En algún momento tendremos que rendirle cuentas a nuestro Señor, todos, ¿no? Debemos tener mucho cuidado de cómo manejamos nuestras palabras, nuestras actitudes, porque podemos detener el avance del pueblo de Dios. Y tenemos próximo un encuentro donde vamos a evangelizar. Si nosotros queremos que eso sea beneficioso para nuestra congregación, que nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que nos rodea se acerque y conozca la palabra de Dios, ojo con este tema, porque cuando esto está presente, lamentablemente el pueblo de Dios no avanza. El que de verdad es obediente va a ver la autoridad de Dios en toda circunstancia. En toda circunstancia. Si yo soy obediente a Dios, voy a ver la autoridad de Dios en todo lugar. Entonces, en el hogar, en la iglesia, en la escuela, en cualquier institución. Porque como dijo Pablo a los romanos, todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. Porque no hay autoridad que no venga de Dios. Y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, ¿no? Este pasaje de Pablo creo que es apropiado para cerrar la reflexión de esta mañana, pero también va a ser el puntapié inicial para el próximo domingo seguir conversando acerca de este tema, como es la autoridad. Hermanos, Dios quiere y permita que nos vayamos esta mañana reflexionando acerca de este tema tan delicado, pero tan serio y tan importante para Dios como es el tema de la autoridad.